Los amigos de Dauno Totoro hicieron un podcast anticapitalista donde hacen apología a Lenin y a la violencia marxista. Antes de ver el podcast, les quiero mostrar el Instagram porque es maravilloso. Este es el Instagram de esta agrupación que se llama Vencer y tiene, por supuesto, el loguito del perrito Matapaco y eso. Y estos son ellos, para que... Mira esto. Personajes incluso como el hombre más rico del mundo, Elon Musk, que hoy día es parte del gabinete de Donald Trump, destruye nuestro planeta. Vimos recientemente que a través de sus cohetes ha destruido la atmósfera con el agujero más grande en la historia de la humanidad. Quiero que entiendan que este discurso es en el contexto de un congreso anticapitalista que hicieron, y esta persona, Akemi Matsubara, hace un discurso anticapitalista leyendo desde su iPhone el discurso con un micrófono y promocionándolo desde Instagram. No hay contradicción en esto, ¿no? Pero me encantaron los comentarios, porque los comentarios son fantásticos. Qué ignorancia, sale para allá. Por eso estudien niños y niñas, para que no sean como esta mina. La terraplanista. Me gustaría que se fueran a Irak, Afganistán. Ahí está lleno de palestinos. Ah, porque claro, además son pro-palestinos. Tanto que se llenan el hocico con Palestina y ni siquiera saben en dónde está un mapa en blanco. Eso es solo por posar y hacen creer que son buenas personas. Ya te dicen, báñate. Pero ni un comentario positivo. Todos le tiran mierda. ¿O qué más se podría hacer? Que yo creo que como marxistas tenemos mucho que decir, ¿cachai? Como con este debate. Como marxistas tenemos mucho que decir. Vamos a ver lo que tienen que decir. Del terrorismo individual o el terrorismo, por ejemplo, de masa, ¿cachai? Que igual los bolcheviques llevaron adelante una cuestión que se conoce como terrorismo, o sea, terror rojo, ¿cachai? Que era justamente a través del Estado obrero y, bueno, en contexto de guerra civil, infundir terror a las burguesías y a los terratenientes rusos para que no se levantaran en contra del Estado obrero, ¿cachai? Quiero que entiendan lo que acaba de decir, porque lo que está haciendo es apología a Lenin, en donde la política de Estado era meter a los burgueses presos e ir matándolos así aleatoriamente porque eran la clase burguesa, la clase opresora. Entonces estaba bien fusilarlos. Y en ese contexto mataron como... Bueno, Lenin hay un debate, algo así como se debaten entre 7 y 15 millones de personas de forma directa, fusilando. Pero esas mismas ideas después mataron 100 millones de personas. Entonces, amigo, no sé. Para mí como marxistas tenemos que reivindicar el terror de masas, por así decir, ¿cachai? Como marxistas tenemos que reivindicar el terror de masas. Pero que parte primero con la organización de los trabajadores de la salud, ¿cachai? De los trabajadores de los sectores más estratégicos como los puertos, las mineras, el transporte, etcétera, y que puedan levantar una nueva sociedad, ¿cachai? Porque también está ese debate, de cierto cambio de sociedad, ¿no? ¿Cachai? Sí, yo igual quería como precisar con... ¿Viste por qué tiene esos lentes acá? Es como la versión joven del Doctor de Volver al Futuro. ¿Por qué ese estilo? Cosita que dijiste, que no sé si por ejemplo si se echaran a todos los CEOs seguiría funcionando, tal vez sí, tal vez no, pero ya ponte que tienen hijos, claro, ponte que se echan a su familia también, incluso si fuera el caso. En acciones individuales. Imagínate que se echan a todos los CEOs de las empresas y además a los hijos. ¡Qué lindo! Vale. No sé si tampoco podría construir una nueva sociedad, porque no estáis haciendo que las personas que deberían poder construir una nueva sociedad sean efectivamente sujetos políticos, claro. No son sujetos políticos que van a pensar política, que tienen una educación política, que Lenin de hecho resaltaba mucho como el tema de darle a las masas una educación política. Entonces no sé cómo podrías construir una nueva sociedad si no tienes como con quién. Y... Aneurisma. Sí. Y igual me llama la atención. A ver, amigo, yo te quiero preguntar, ¿cómo vas a construir una nueva sociedad? Esta teoría del hombre nuevo, ¿verdad? Que si matamos a todos los burgueses, entonces los proletarios y los nuevos van a tener una nueva sociedad. ¿Cómo vas a tener una nueva sociedad distinta a la anterior si el proletariado es capitalista? Los obreros son capitalistas, no quieren socialismo, porque saben lo que significa. El obrero, hoy en día, el proletario, está más preocupado de cambiar el auto que de cambiar el mundo, porque el capitalismo generó tal cantidad de riqueza que la gran mayoría de las personas hoy en día están dentro, todas las personas están dentro del mercado, todos son capitalistas, todos quieren poder producir y quedarse con lo que son capaces de producir. Nadie quiere que le expropien lo que son capaces de la riqueza que son capaces de generar. ¿Con quién vas a generar una nueva sociedad? Esto que mencionaba de leche, porque bueno, aparte yo estoy haciendo un trabajo con Mark Fisher, entonces lo tengo como muy, muy fresquito. Que relacionado a la educación política,
que igual Mark Fisher plantea que el capitalismo intenta plantearse como una no ideología, al menos como desde su mundo británico, porque él era británico. O sea que yo creo que en base a eso, bueno, yo tampoco acuerdo al 100% con Mark Fisher, pero tomando sus premisas no sus conclusiones, a raíz de eso yo creo que como marxistas nuestra labor es mostrar que efectivamente el capitalismo es una ideología, que tiene ciertas cosas que no es un orden natural, finalmente, que eso es como lo que plantea Mark Fisher, que el capitalismo se intenta mostrar como orden natural y hasta cierto punto para él lo está logrando. ¿El capitalismo está logrando plantearse como orden natural? Claro, porque es lo más natural para las personas quedarse con lo que son capaces de producir. ¿La alternativa cuál es? El socialismo. Y la gente arranca del socialismo justamente porque no se pueden quedar con sus propias cosas, porque en Cuba y en estos países tú no puedes tener, por ejemplo, propiedad privada, y la gente, los propios trabajadores se van a países capitalistas de forma voluntaria. Entonces sí, es como bastante natural. En 2008. Claro. Claro. Y sí, eso, como volver Sí, bueno, el capitalismo y eso. sujetos activos, si no, no hay cómo. Imagínate que estos güeyes van a la universidad pública y les pagamos la carrera. Piensen en esto. La gente pobre tiene que pagar el pan más caro para que estos conchas de su madre, pendejos de mierda, vayan a la universidad gratis pagados con la nuestra, a estudiar sociología o filosofía y hagan podcast pajeros como este que por supuesto no ve nadie. Es que ese es el problema, yo creo, porque claro, uno puede reivindicar, por ejemplo, yo he visto mucha reivindicación al Luigi, ¿cachai? Porque claro, ya justició este tipo, pero después pensáis, ¿servirá hacer un cambio social de esa forma? A mí me gustaría decir una cosa, que yo creo que, la cuestión, como dicen ustedes, abre como un debate como estratégico, digamos, entre revolucionarios. O sea, compartimos totalmente que queremos acabar con el capitalismo, que el capitalismo es un sistema. Queremos acabar con el capitalismo y ¿qué proponemos a cambio? A ver. Brutal, irracional, estúpido, explotador, que se sostiene en base a la explotación de la humanidad y de la naturaleza. Ya, ¿el socialismo no es una tendencia que explota a los seres humanos? ¿La gente vive feliz en los lugares socialistas? ¿La gente en Cuba, en Venezuela, en la Unión Soviética no era explotada? ¿O cómo es esta lógica? Y que básicamente nos promete solo un futuro de miseria. Y que hay que acabar con el capitalismo. Eso es lo bueno, si tú eres capaz de producir algo que los demás quieran, que alguien más quiera, te promete riqueza, te promete que te vaya bien. Si eres capaz de inventar algo que le solucione un problema o algo a alguien más, te va a ir bien en el capitalismo. O si, por ejemplo, tienes alguna habilidad especial o alguna cualidad que haga que una empresa requiera tus servicios, te va a ir bien en el capitalismo. Ahora, si eres un vago de mierda, que lo que quieres es estar leyendo libros de sociología todo el día y que te paguen por eso, claro, ahí sí el capitalismo te ofrece, sí, pobreza. Compartimos... Al parecer con Luigi compartimos esa visión. Claro, en general probablemente con la gente que reivindica eso, lo compartimos, ¿cachai? Ahora entonces nos metemos al debate de, bueno, ¿cómo? ¿Cachai? Y ahí... un pequeño detalle, ¿cómo? Vemos si hacer, por ejemplo, atentado o violencia individual, digamos, individualizada también hacia una persona, es realmente efectivo para poder acabar con el capitalismo y poder imponer una sociedad. Si la violencia... Ustedes escuchan esto, ¿no? Bueno, esto es lo que se replica en las universidades. Cuando los pendejos se toman la Universidad de Chile semana por medio, o la USACH, esto es lo que hacen adentro de la universidad. Hacen una especies de asambleas donde participan ellos, porque los cabros que realmente quieren estudiar no van a esas mierdas, y estos hueones se hacen la paja entre ellos diciéndose estupideces como esta. Sí, porque vamos a acabar con el capitalismo, y sí, tú eres más revolucionario, no, yo soy más revolucionario. Eso es lo que hacen en las tomas, y así se expande este mensaje de mierda. Una sociedad que para nosotros vendría siendo el socialismo, que implicaría una sociedad en la que la producción, las decisiones sean tomadas desde abajo,
trabajo, Por los trabajadores. claro, que sean las grandes mayorías trabajadores quienes tomen las decisiones de... Ya, explícame, ¿cómo las grandes mayorías y los trabajadores van a tomar las decisiones de las grandes compañías? ¿Cómo un trabajador, que no tiene nada de malo, pero es un trabajador, es decir, no tiene capacitación para eso, podría tomar la decisión de negocio del próximo quinquenio de Apple o de Microsoft? ¿Qué lógica tiene eso de que alguien que no tiene ni puta idea le des una tarea que es imposible para él? Esto ya pasó en Chile. Cuando les expropiaban las empresas a los empresarios y se la daban a los trabajadores, ha pasado en todos los países socialistas, en Venezuela, en Cuba. Los trabajadores no saben producir, no saben qué hacer con las empresas. Por eso Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo y tiene que importar el petróleo de otra parte porque no es capaz de producirlo. No tienen capacidad productiva. Es por eso. De cómo llevar adelante básicamente todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del mundo, Sí. que ahora está en manos de los capitalistas, ¿cachai? Con su ideología y también con con lo material, con lo concreto, que son los dueños de los medios de producción. Pero si el weón lo crea, Elon Musk creó su medio de producción. Tesla es una compañía que la creó, Elon Musk no existe, porque esto es lo que pasa en la mente pequeña de un socialista. Creen que la riqueza existe, que la riqueza está ahí. Es algo que está ahí, es una torta que hay que repartir. Y no, amigue, no funciona de esa manera. La riqueza hay que crearla. Todos los días, todo el tiempo se crea y se destruye riqueza. Es un proceso de construcción y destrucción constante, la generación de riqueza. Los capitalistas, como Elon Musk, por ejemplo, como Mark Zuckerberg, lo que hacen es crear su medio de producción. Y tú se lo quieres expropiar para pasárselo a un pajero amigo tuyo que no tiene ni idea de qué hacer con eso. ¿Cuál es la ganancia para la humanidad? Entonces, bueno, ahí abre ese debate de cómo cambiarlo, cómo lográis vencer al capitalismo y cambiarlo de raíz completo. Y ahí yo creo que lo de Luis abre esa discusión porque en el fondo lo que se necesita para poder hacer una revolución exitosa, porque lo que queremos es ganar, ¿cachai? Lo que queremos es vencer al capitalismo desde YouTube con un micrófono profesional, con ropa comprada, la ropa americana, es fantástico. Y desde mi iPhone me encanta. Y el librito atrás, que se vende por supuesto en librería, que se llama ¿Cómo se armó la revolución? Es fantástico. Capitalistas. Como marxistas, en el fondo lo que queremos hacer es derechamente exterminar una clase completa que no exista. A nivel mundial. Exterminar una clase completa. Suavecito el cabro. Exista la burguesía, que haya una clase universal, que todos trabajen y que todos trabajen menos. Esa es la sociedad que nosotros queremos, ¿cachai? Y listo. Y también podemos prohibir la gravedad para que todos tengamos derecho a volar, ¿no? Y podemos prohibir los despidos para que todos tengan trabajo. Y listo, y solucionado, y trabajamos menos y ganamos más, y listo, y así nomás. ¿Sí? Entonces, para poder hacerlo, nosotros como marxistas creemos que la única clase social que puede llevar adelante esa tarea histórica es el proletariado, es la clase trabajadora, es la clase obrera que tiene los botones de la economía, que es la que te... Tú entiendes que la clase obrera temea, ¿verdad? O sea, te escucha y te escupe y te dice, anda a trabajar, pendejo, en la concha de tu madre, que tus estudios los pago yo con mi sudor. La clase trabajadora no quiere saber nada de esto, nada. Ya pasaron por eso, no funcionó. Bueno, vamos a lo que funciona. La clase trabajadora no está ni ahí con ustedes, no representan a la clase trabajadora. Te puede paralizar, por ejemplo, la minería, que es la que te puede paralizar las fábricas, la producción, el transporte, la distribución, que es la que lo puede paralizar para, digamos, hacer una huelga general que pone realmente en aprieto a la burguesía. ¿Pero qué gana un trabajador dejando la zorra en la economía si solo él se ve perjudicado? Porque esto es lo que da rabia. Ustedes intentan motivar a los trabajadores a que se saboteen a sí mismos y que hagan huelgas y marchas y después los despiden y traen a otro que quiera trabajar. ¿Qué ganan? No ganan absolutamente nada. De conjunto a toda la clase burguesa. Entonces entra en debate la correlación de fuerza, porque digamos, si queremos vencer a la burguesía, ganarle, necesitamos una fuerza social que permita vencer todas las herramientas que hoy tiene el Estado capitalista, que son un montón.
Porque, por ejemplo, el caso de Luigi, por ejemplo, podría inspirar Sí, YouTube, por ejemplo, es una de las cosas que tiene el capitalismo que ustedes están utilizando. a otros jóvenes a que hagan lo mismo y que se inspiren y se organicen de grupos pequeños para hacer atentados contra empresarios. Pero el Atentados contra empresarios, muy bien. Estado tiene todas las herramientas para reprimir eso, ¿cachai? Sí. O sea, puede discutir rápidamente leyes que te permitan darte cadena perpetua a todo aquel que sea sospechoso de terrorismo, por ejemplo. Ahora en Chile que está esta nueva ley antiterrorista, por ejemplo, que también profundiza, digamos, la represión y que está derechamente vinculada a poder profundizar la represión hacia el pueblo mapuche, por ejemplo, etcétera. Porque hay terroristas en el pueblo mapuche, amigo. O sea, todos los días queman camiones, hay todo un sector donde el Estado no puede entrar. Hay terroristas, se necesita una ley para eso. El Estado tiene el monopolio de la fuerza, ¿cachai? Entonces el Estado puede, sacar a los milicos, etcétera, y lo que se necesita, digamos, para poder vencer al Estado capitalista, a los empresarios, propiamente tal, sería una fuerza social que realmente pueda enfrentarse a ese aparato del Estado. Sí. Oye, la confusión, la paja mental que tienen estos cabros en la cabeza es preocupante, weón. Es preocupante además porque esto pasa en todas las universidades, sobre todo en las universidades públicas, las universidades como la Universidad de Chile, la UFRO, en todas ustedes, en la USACH, estas universidades prolifera todo este tipo de personajes pajeros que el día de mañana se convierten en Gonzalo Vinter, en Diego Ibáñez, en Gabriel Boric. Es un poco esa misma línea. Parten así en la universidad, como este grupo de pajeros que nunca entran a clase, que se dedican a hacer activismo político y terminan en el Congreso haciendo leyes. Entonces, y vencerlo. Y ese enfrentamiento, claro que va a requerir violencia, ¿cachai? Pero como decías tú, es poner en contraposición, no en términos despectivos del terrorismo, como decías tú, el terrorismo individual, o dicho de otra manera, el terrorismo de masa o el terrorismo popular, digamos, el terrorismo de conjunto de la clase trabajadora en contra de la clase burguesa. Y creo que para eso necesitáis claramente a la propia clase trabajadora y a las masas organizadas. Sí. Y eso podría ser superior, digamos, ampliamente superior a mi parecer, Sí. al terrorismo individual, y te puede dar la perspectiva real de poder acabar con el capitalismo. o sea, si nos organizamos todos y entre todos hacemos terrorismo, entonces ahí sí podemos derrotar al capitalismo. Fantástico estos niños. Y no solo con un capitalista que, como decías tú, lo van a volver a poner. Sí, pues. Para mí está buena esa reflexión porque lo ponís como en términos como de pasar una revolución triunfante en términos como ya de la insurrección, ¿cachai? Todos tienen el arito acá en la nariz. No entiendo. Es como un símbolo aliade ese, ¿no? Como la plumita está acá y el coso acá es aliade. O sea, estos güeyes sí pueden ir a las marchas feministas, me imagino. Correlación de fuerza para poder tomarte los medios de producción, paralizar la economía, ¿cachai? Y enfrentarte, no sé, o sea, porque cuando Paralizar la economía. Qué útil, ¿no? Unos cabros muy, muy útiles. en la historia se ha mostrado que los trabajadores intentan hacer una revolución, lo primero que tienen enfrente es la represión de los pacos y los milicos, ¿cachai? Entonces, para enfrentar eso, justamente, bueno, con el armamento del pueblo, con el armamento como de los trabajadores, necesitáis una fuerza social que sea superior a los milicos, a su arma, a sus aviones, a sus tanques, etcétera. Pero ese es el plano ya de la insurrección, ¿cachai? O de la guerra civil que se puede formar dentro de un proceso revolucionario. De la guerra civil, chúpate la cornet, pero qué tan desconectado del mundo estás, guerra civil. Pero quería tomar algo que decía Lucy, después de eso, porque imagínate, le ganamos, ¿cachai? Ya, se pitean a todos los pacos, a todos los milicos, a todos los Se pitean a... No, estoy alucinando. empresarios, se toman los medios de producción. Si es solamente pensado en un grupo que hace eso, ¿cachai? Que puede ser de miles, pero que solamente se dedica solamente a matar y a terminar a ellos, ¿cachai? Como clase, digamos, te queda corto en pensar, bueno, ¿qué sociedad sigue? ¿Cómo construir la nueva sociedad? ¿Cachai? Entonces, tú lo ligabas y al tema de que para eso, esa correlación de fuerza tiene que ser con la clase obrera organizada, ¿cachai? Y que eso para mí, dentro de Es como el planeta de los simios lo que queda después de eso. Imagínate la manga de orcos que se pitean, así nomás, a toda la clase trabajadora, a todos los burgueses. Se pitean a los pacos y a los milicos y todo esto, y quedan solo los orcos entre ellos. ¿Y qué es el siguiente? Matarse entre ustedes. Si son incapaces de agarrar una pala, incapaces de trabajar, incapaces de generar riqueza para nadie. Por eso en todos los países que ustedes gobiernan, lo único que hay es miseria. No hay nada, amigo, no te gastes. No hay nada más en el horizonte. Si ustedes logran imponer sus ideas, se acabó. No hay nada más, se acaba todo.
este caso igual sirve mucho para pensar, bueno, qué salida y qué respuesta se puede dar al sistema, por ejemplo, de salud en Estados Unidos o al sistema más capitalista de conjunto, que es que justamente para poder pensar un sistema de salud distinto, para pensar una sociedad distinta, necesitáis que sí o sí los trabajadores de la salud, tanto médicos, enfermeros, TENS, los del aseo, ¿cachai? Pero como todos los otros trabajadores de ese país o del mundo, pueden hacer funcionar, por ejemplo, la salud de una forma distinta, que sea gratuita, por ejemplo, porque debería ser un... Ah, claro, ahora entendí. Estábamos todos equivocados. El tipo no, es brillante, tiene razón. Lo que hay que hacer es convencer a los médicos, a los TENS, a los barrenderos, a todo el personal de los hospitales y de las clínicas que trabajen gratis. Porque si trabajan gratis y la salud entonces gratis, ahí sí vencemos al capitalismo. Y alguien preguntará, bueno, ¿y qué pasa, por ejemplo, con la máquina de escáner? ¿No? Porque Siemens, que son unos hijos de puta, malditos capitalistas, no nos quisieron pasar la máquina de escáner. Ah, bueno, entonces no hay escáner, ¿no? Ah, ya. Y rayos X, no, tampoco nos quisieron pasar. Ah, ya. Entonces, ¿qué pasa? Cuba. Y vas a Cuba y no hay confort, y no hay medicamentos, y no hay jeringas en los hospitales, y la gente se muere. Y entonces tienes a todos los doctores, que en Cuba hay un montón de doctores trabajando de taxistas porque no hay nada más que hacer en un hospital. Eso es lo que pasa cuando todo es gratis y nadie paga nada, y no hay nada, porque nadie trabaja gratis, amigo. Solo en tu casa te permiten eso, que no trabajes, vayas a la U y te den una mesada. En el mundo real hay que trabajar. El TENS tiene que cobrar un sueldo. Y si el TENS cobra un sueldo, y el doctor y todos los demás, entonces el hospital te tiene que cobrar por la atención. Porque si no, no hay nada. Un derecho básico, el tener salud. Pueden ver cómo hacer las prestaciones de servicio, ¿cachai? Pueden, por ejemplo, condonar las deudas. Habría que eliminar todo tipo de salud privada. De aseguradora, sí, pues. Habría que terminar, porque no se puede negociar con la salud. Para nosotros, ¿cachai? No es un área donde podáis sacar como provecho. Entonces, por ejemplo, los propios trabajadores de United Healthcare. Debería ser un derecho. Sí, los propios trabajadores de United Healthcare o los trabajadores... Debería ser un derecho, pero nadie lo paga. Perfecto, vamos a dejarlo hasta acá. Yo les voy a dejar en el primer comentario fijado, les voy a dejar el podcast completo para el que se quiera torturar y tener un aneurisma para que lo vayan a ver. Y les quiero mostrar acá, claro, ojalá vayan a verlo, porque en realidad es un podcast que tiene 80 visualizaciones en prácticamente un mes y 12 like, o sea, de las 87 personas a 12 les gustó, que serán ellos y alguien más. Entonces, claro, si haces un podcast y no lo ve ni tu familia, yo me preguntaría, a lo mejor lo que estoy diciendo es una estupidez, a lo mejor lo que estoy diciendo vale callampa y mejor no digo nada.